Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas
Jesús. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Paz, gracia y misericordia. Espero que las alabanzas hayan sido de mucha bendición. Con gozo que la última alabanza la hicimos con los niños, entonces muy orgullosa de estar interpretando para ustedes, pero pues esa es autoría de los niños. Gracias, pastor, por estar aquí. Yo me siento muy feliz de tener a estos santos en mi hogar. Y vamos a continuar entonces con la promesa de la resurrección. Estábamos con pendientes 2 puntos. El primero ya lo tratamos, el por qué fue necesaria la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por qué el Padre lo envía para salvarnos. Entonces ya hablamos y hacemos un resumen del día de ayer, en el que hablamos que la desobediencia hizo que el Dios y Padre se enemistara con el hombre. Y basado en esa enemistad hubo mucho tiempo que el Dios y Padre no tuvo un contacto directo con los seres humanos, con los hombres, sino solamente por medio de una sola persona que se llamaba en aquel tiempo vidente o profeta, y que tenía un contacto con el Padre únicamente y enviaba el mensaje a su pueblo, que en aquel tiempo era el pueblo de Israel, ¿no, pastor? Amén. Y gracias al Dios y Padre, después de tanto tiempo, envió un hijo, y no solamente para salvar a los suyos, primeramente a los suyos, pero no lo recibieron, y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y por medio del Señor Jesucristo, toda la humanidad, y no importa si era judío, griego, colombiano, entonces tuvimos esa promesa, esa heredad. Amén. Para poder entrar al reino de los cielos y hablar directamente con el Padre. Aleluya. No necesitamos un otro mediador, sino Jesucristo. En ese nombre, que sobre todo nombre, clamamos al Dios y Padre. Entonces hoy vamos a continuar con la segunda y tercer punto, que es cómo acceder a esa heredad. Entonces, ¿cómo vamos a acceder a esa heredad? Y 3, ¿cómo permanecer en la promesa? Entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos entonces a tratar el punto 2. Amén. Sí, vamos a ponernos cómodos cada uno. Vamos a listar nuestras sagradas escrituras. Y vamos a darle gracias al Señor por este día, otro día que nos permite más estar acá pisando esta tierra y estar gozando de todas las maravillas que Él hizo para cada uno de nosotros. Quiero que abramos nuestros libros, nuestras sagradas escrituras, y ese va a ser el texto base para los 2 puntos que nos quedan, que es cómo acceder a las promesas y cómo estar en las promesas, cómo sostener esas promesas, cómo vivir verdaderamente como hijos de Dios con todos los derechos que eso nos concede, ¿no? Amén. Entonces quiero que abran sus escrituras, pónganse en cómodos, les repito, sentados, acostados, reciban de ese poder del Espíritu Santo. Y hoy más que nunca creo que Él va a operar en señales, milagros, maravillas y prodigios. Amén. Nosotros que tenemos que poner nuestra fe. Amén. Creer que en este momento, esta hora que vamos a dedicar para recibir de lo alto, vamos a ser totalmente corroborados, confirmados y establecidos. Entonces dice el apóstol Pablo a la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios 15, en el verso 3, dice lo siguiente. Voy a dar 20 segundos para que lo busquen. Primera de Corintios 15, desde el verso 3. Y dice lo siguiente nuestro insigne embajador, Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, es a saber, que el Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y apareció a Cefas y después de esto a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a la postre de todos, como abortivo me apareció a mí, porque yo soy, dice el apóstol, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Amén. Yo quiero ahí mirar esa parte en el 6, ¿no? Que de pronto a veces pensamos que somos suficientes y estamos, no necesitamos de ninguno de los santos. Y ahí me gusta mucho el apóstol Pablo cuando dice, después apareció a más de 500 hermanos juntos, juntos. Entonces, como dice el apóstol Pablo, que es necesario que todos estemos congregados, que es importante no dejar nuestra congregación como algunos Sí, tienen por amén. costumbre. Entonces me gustó mucho esta parte, pastor, porque dice que están juntos y realmente viene el Señor es por su iglesia, por su novia, y no es un Amén. ser, es todo un cuerpo. Y somos todos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, que es una de las heredades. Sí, amén. Seguimos en el 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora vamos a abrir un poco porque estamos hablando de cómo heredar, ¿no? Amén. Cómo heredar esas promesas, cómo Acceder. conseguir o cómo acceder a esas promesas. Amén. Y aquí el apóstol Pablo, bueno, ahorita vamos a terminar el texto y después vamos a ir a otros testigos, porque si dice que apareció primero a los 12 discípulos, después apareció a más de 500 hermanos, después apareció a los apóstoles, y por último dice, como abortivo, le apareció a él. Y podemos decir en este tiempo, los que hemos también corroborado que el Señor Jesús de Nazaret resucitó, podemos incluirlo en esa carta, ¿no les parece? Y decir, y a mí también en este tiempo 2020 me ha aparecido. Y lo que hemos aprendido de él, como dice el apóstol Pablo, es lo que estamos enseñando en esta generación a cada uno de los que nos están escuchando. Amén. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque sea yo o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Y si el Cristo es predicado haber resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, el Cristo tampoco resucitó. Y si el Cristo no resucitó, vana luego es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Hasta ahí. Amén. Entonces les quiero aclarar que yo estoy leyendo, y por eso se escucha diferente a muchas versiones, yo estoy leyendo en la escritura del oso, en la escritura del 1569, la primera traducción que Casimiro de Reina hizo en 1569. De ahí hacia acá salieron las Reina Valeras y han ido tiempo tras tiempo haciéndole varios cambios, quizás para que el hombre entienda el contenido de la Sagrada Escritura que Dios nos dio. Dice el apóstol que lo que él aprendió, ¿no?, es lo que nos ha enseñado a nosotros. ¿Qué podríamos nosotros mirar en estos versos para poder conservar o adquirir esa resurrección, ¿no? Ser testigos. Amén. Creer, porque si nosotros miramos las 4 cartas se escribieron
Mateo, Marcos, Lucas, estos apóstoles y Juan, muchos empezaron desde el principio a querer confundir lo que era ya un hecho en el tiempo. Muchos dijeron que las mujeres se habían equivocado de tumba, que por eso no han encontrado a Salvador. Otros dijeron que el Salvador, cuando se lo bajaron de esa cruz a Jesús de Nazaret, que él no había muerto, que estaba todavía vivo y por eso había salido de la tumba. Otros dijeron que sus apóstoles habían movido la piedra y habían sacado al Señor de ese lugar. Otros dijeron que le habían pagado a los mismos soldados romanos para que ellos sacaran el cuerpo del Señor Jesús y entonces poder decir que ese rey que profetizaban todos los profetas, porque en esta carta nos dice que él es testigo lo que dice las Sagradas Escrituras y lo nombra, o sea que el apóstol Pablo, como lo hemos denotado, él no tuvo ni el Evangelio, ni las cartas de ningún apóstol, no tuvo ni la revelación del Apocalipsis, no tuvo nada en que fundamentar su fe, sino que tuvo que fundamentarla en el antiguo pacto, en el Pentateuco que escribió Moisés y en cada una de las cartas que escribieron los profetas. Entonces nosotros en este tiempo tenemos como más aferrarnos a esa promesa de la resurrección. Amén. Amén. Entonces, en conclusión, para poder acceder a esas promesas, lo primero que necesita el hombre es creer. Y a veces aparentemente el creer es lo más fácil, ¿no? Porque todos dicen creemos en Dios, y Dios existe, y yo sé que Dios, y es el mismo Dios tuyo, pero realmente creo que para creer, teóricamente se puede decir, yo creo, pero en la práctica posiblemente puedo decir otra cosa. Entonces la invitación es, ¿realmente creo? ¿Realmente dudo cuando me dicen que yo soy hijo de Dios y puedo acceder a esas promesas? Entonces lo primero que debemos hacer es creer, pero si cree, obra. Amén. Porque el que no cree, no obra. Y uno puede creer y no obrar, no está creyendo. Entonces no es verdad el creer. Entonces el que cree, obra, y el que obra y el que tiene fe y esperanza recibe, porque Amén. sin fe es imposible agradar al Señor. Y no piense recibir, dice el apóstol Santiago, no piense recibir nada el que duda. Sí, entonces, amén. para poder acceder a cualquier promesa, que este libro maravilloso que decimos a las Sagradas Escrituras está lleno de promesas desde el principio hasta el fin. No, si habláramos de las promesas, aquí nos quedaríamos mucho tiempo, pero cualquier promesa es necesario creer. Amén. Y el creer involucra fe, definitivamente. Sí, sin fe, no, sin mezclar fe, como dice nuestro pastor Alfredo Sánchez, es imposible. Si no mezclamos fe en la palabra, es imposible. Entonces, uno de los primeros pasos para poder acceder a las promesas es creer. Creer. Y dos, confesar que Él es nuestro Salvador. Entonces, amén, como lo dice el apóstol Pablo. Así como dice acá en el primer verso 3, dice, porque lo primero que le enseñó a su iglesia, a los corintios, que era gente muy dada al pecado, adúltera, gente que le gustaba la fiesta, las mujeres les gustaba andar maquilladas, mejor dicho, hasta no más. Pero le dice el apóstol Pablo en esta carta que lo primero que él le enseñó a ellos es que lo primero que él aprendió apenas el Señor lo cegó para mostrarle quién era él. ¿Y qué nos trae esto a este tiempo? Qué triste que el Señor tenga que pasarlo por un cáncer, por alguna enfermedad o por algún percance para enseñarle que realmente Él es el Cristo resucitado, que es necesario que el hombre, con todas las creencias que tiene, porque hay miles de creencias, y los primeros, hace poco, en el año más o menos 1900, 1800, se levantaron varios teólogos, varios psicólogos, como es filósofos, a negar la resurrección del Señor Jesucristo y a querer tumbar
todo lo que durante 18 siglos se ha predicado de Él. Entonces, en cada generación, nosotros en esta generación, Dios levantó este ministerio y otros ministerios que hablamos la verdad de Él para seguir corroborando y confirmando, no solamente en estos 3 días que el hombre aparta como para celebrar a Dios su muerte y resurrección, sino que nosotros enfatizamos muchas veces en varias predicaciones que el fundamento o la finalidad de Dios no es una sanidad, no es una bendición, no es vida abundante, sino que realmente el hombre sepa que es eterno. Amén. Que Dios, a través del Señor Jesús de Nazaret, venció la muerte y se levantó de ese lugar para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Amén. Entonces el apóstol Pablo es claro en cómo empieza a enseñar al pueblo de los corintios. Él dice que lo primero que él enseñó y lo primero que él aprendió y vio en el Señor es que ese que él antes negaba, ese por el cual consintió la muerte de Esteban, ese por el cual persiguió y pidió cartas al Sanedrín para perseguir la iglesia de Cristo, del resucitado, porque él no creía de ninguna manera que un hombre pudiera volver de la muerte, que ese hombre que él veía carpintero, humilde, quizás en sandalias, no podría ser el Cristo, el prometido de todos los profetas. Y hoy en día muchos de los del pueblo de Israel no creen que ese Cristo resucitó. Entonces, una de lo que decía mi santa salmista Sarita es que uno de los requisitos para heredar esa promesa es la fe. Amén. Y quiero que nos dirijamos al libro del apóstol Juan, porque aquí lo dice el mismo Señor Jesús de Nazaret, hablando en una profecía, de que únicamente los que recibieran que Él es el Cristo resucitado, ellos serían los herederos de Él. O sea, los haría hijos. Amén. Apóstol Juan 1, 10 al 13. Miremos el apóstol Juan. Esperemos mientras la santa lo busca. Apóstol Juan 1, 10, 11. Amén. Como dice su escritura, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero ese mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Qué triste en esa época que el mismo Dios se presentó en carne y los suyos no le recibieron. Ahora, en este tiempo, lo que decía la santa, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero si el hombre entendiera que el Cristo está en él, amén, no dejaría engañarse de la manera como se deja engañar. No pasaría por tantas circunstancias que pasa el hombre. No tendría quizás tantos lamentos y a veces tantas vergüenzas que tiene el hombre. Sí, si el hombre por fe entendiera que Dios mora en él. Entonces aquí opera la fe, ¿no? Amén. Vemos cómo opera la fe. Número 1, está en ti. Y esto hoy es abierto, que ese que resucitó está en todo el ser que respira. Número 2, que nosotros fuimos hechos por él. Amén. ¿Por qué me lo quitaron? Dejémoslo ahí donde estábamos. Ahí. Dice, en el mundo está y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en esperar en lo que nuestros ojos ven, en lo que palpan nuestras manos, ¿no? Pero si nosotros vamos a mirar en la carta del apóstol Juan, la del amor, él dice que lo que nuestros ojos vieron,
lo que palparon nuestras Amén. manos, tocante al verbo de la vida, esto es lo que os anunciamos en él y que en él no hay ningún engaño. Amén. O sea que para poder acceder a esas promesas, número uno, según lo dice acá el apóstol Juan, es reconocer en esta tarde que Él está en ti. Amén. Alabanza. Lo primero, reconocer. Y dice en el 12, pastor, que es cómo podemos acceder a esas promesas. Dice en el 12, en el Evangelio según San Juan, el apóstol Juan 1, en el 12 dice, mas a todos los que le Amén. recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entonces, esta palabra es maravillosa. Amén. Y otra vez vuelve uno como a hacerle la pregunta. Yo creo que le preguntamos casi que a todo colombiano y uno le dice, ¿crees en Dios? Sí, yo creo. Ajá. Pero otra vez, es teórico, porque Sí. es necesario que la fe lleve a obras. Y la obra es el apartarse del pecado. Amén, Porque amén. realmente cuando yo sé que tengo un bien y tengo que tener unos requisitos, como decía el pastor, es necesario pagar el precio, es necesario negarme a mí mismo y es necesario empezar a poder acceder a esas promesas. Y para acceder a esas promesas es necesario una serie también de requisitos. La herencia ya está, pastor, ¿cierto? Amén, amén. La herencia ya está, podemos tomarla, pero para eso es necesario tener una serie de pasos para poder acceder a ella. Hacemos un ejemplo muy sencillo y es cuando yo tengo o la heredad de un padre o un Aleluya. familiar, Ujú. la cual me ha heredado una posesión, Sí. ¿sí? Y para Amén. yo poder acceder a ella, primero tengo que saber que existe. Tengo que tener una noticia que alguien me heredó algo a mí. Pero yo tengo que ir y hacer unos trámites para poder acceder a esa heredad. Yo no puedo decir a cualquiera, yo soy dueño, pero bueno, ¿y dónde están los documentos para que usted certifique que es dueño de esa heredad? Entonces viene cómo podemos acceder ahí. Entonces, primeramente, es recibir al Señor Jesucristo, arrepentirnos y saber que aunque yo aparentemente sea bueno, necesito de ese Salvador y necesito arrepentirme desde que yo nací y recordar y hacer memoria de todas aquellas cosas y todos los errores que yo tuve en mi vida y que aún con todos mis errores el Padre me ha dado la vida, me ha dado una oportunidad. Y cuando yo conozco al Señor Jesucristo, a partir de ese momento muere Sara para convertirme en ese hijo de Dios que es el que quiere formar todas estas promesas en cada uno de nosotros. Amén. Eso es algo maravilloso. Difícil de pronto de creer para algunos, pero eso es lo que hace esta palabra. Él está formando al Hijo de Dios en cada uno de nosotros. Y ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, Amén. sino vive Cristo en mí. Ujú. Todo lo Amén. puedo en el Hijo de Dios. Pero para eso el primer paso es creer. Creer que yo quiero cambiar, que yo quiero cesar, que yo quiero negarme a mí mismo y que empiece ese Hijo de Dios a formarse en mí. Y esas son las obras y cómo puedo acceder. Entonces hay una serie de promesas que se cumplen en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podíamos nosotros, como decía Sarita, poder entrar a esas promesas? Sí, nosotros creemos, pero si yo creo que realmente hay una heredad para mí, porque por eso dice la palabra el Antiguo y Nuevo Testamento. Y testamento, como decía Sarita, es una heredad. Pero ¿cómo? Bueno, yo ya sé que tengo una heredad, pero ¿cómo la busco? ¿Cómo indago? Y para eso es necesario meternos en las Escrituras. Amén. Porque si vamos a mirar desde Génesis hasta el último libro, que es Malaquías, el profeta Malaquías tiene muchas promesas que nosotros las ignoramos. Entonces, si nosotros ignoramos cuáles promesas están escritas en el libro de la vida, Amén. cuando nosotros entramos al libro, todos estamos escritos en el libro de la vida, todos los que creemos. Necesitamos saber dónde estoy escrito.
cómo heredar Amén. lo que me corresponde a mí. Amén. El Antiguo Testamento tiene muchísimas promesas, pero es muchísimas. Amén. ¿Y qué pasa? Yo miraba en estos tiempos, me daba el Señor a mirar, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos un almacenamiento de defensas. Y de pronto cuando llegamos a un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, salen esas defensas a trabajar para que el cuerpo no desmaye. Amén. Exactamente pasa en estos tiempos de este virus. Yo miraba y yo decía, Señor, gracias, porque aparentemente nosotros vamos a una reunión, escuchamos palabra, qué hermosa la palabra que hubo hoy, pero nos preguntan y decimos, estuvo lindísima, pero no me acuerdo qué hablar. Mentiras, el Espíritu va cogiendo la palabra, y la va almacenando. Amén. Y cuando pasamos por este desierto, porque estamos en un desierto, Amén. no por el hecho de que hay comidita y que hay agüita, hay un desierto que no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Sale esa palabra a decir que el que confía en Él no será avergonzado. Y sale cantidad de palabra a reforzar nuestra fe. Amén. Y en el Nuevo Testamento, que es el que viene confirmando el Antiguo Testamento, dándonos una promesa superior, muchísimo más grande, Amén. de nuestra salvación. Amén. Entonces ahí miramos de que realmente creer es algo muy grande, porque es por creer, de que vamos a heredar estas promesas. Sí, acaba mi mamita de decir algo súper importante, la pastora, que antes, en el primer testamento, no habían constituido hijos, había pueblo, Sí. había pueblo. Entonces, qué maravilloso es cuando el Señor Salvador parte el tiempo. Nace una nueva promesa, nace una nueva heredad y muchísimo más grande y prometedora, que es que nosotros también seamos añadidos a los hijos de Dios. Amén. Y como bien decía la pastora, es necesario conocer, porque si yo no conozco que tengo derecho a algo, ¿cómo voy a reclamar lo que no conozco? Y de la única manera que podemos nosotros entrar a reclamar y a heredar es sabiendo a qué tenemos derecho y cómo podemos acceder allí. Señor, amén. Entonces, es como cuando uno tiene derecho a un subsidio familiar de pronto para tomar y para adquirir una casa. Entonces, tengo unos millones por mi estrato, entonces fíjense que tenemos una serie de requisitos, que tiene que ser estrato 2, que tiene que ser cabeza de familia, que no superen tanto dinero en todos los que forman el grupo familiar y una serie de requisitos, tal cual nuestro Padre es ordenado. Nuestro Padre es un ser maravilloso, ordenado y no permisivo. Amén. Es un Padre muy, muy ordenado y un Padre que corrige y sabe cómo volvernos hacia Él. Y Sarita, mirar que así como una heredad que nos dejaron nuestros padres, la podemos heredar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Amén. Y va corriendo esa heredad y cada uno la va aumentando. Y Amén. de pronto un ejemplo, yo les dejo, por decir, 50 millones de pesos, pero mis hijos los convierten en 100 millones, los nietos en 150 Amén. millones y los bisnietos en 200 millones. Así pasa, es que si fuera que esta heredad fuera solo para uno, es para todos los que nos oyen y para todos nuestros familiares, para todos heredan. Exactamente el ejemplo que yo les estoy poniendo. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que la palabra dice que hay pueblo excelente, muy excelente y excelentísimo y muy excelentísimo. Amén. Entonces, para ir concluyendo ya este segundo punto, ¿a quién le gusta el negocio? Yo creo que a todos nos gusta el negocio, ¿no? Amén. Y a todos nos gusta un negocio que que fluya el dinero, Amén. que tengamos rápido casa, carro y ojalá una microempresa gigante. Pues hoy les comento
que les estamos hablando del mejor Amén, negocio Señor, que hay, amén, no solamente en la tierra, sino en el cielo. Amén. Y ustedes dirán, pero el pastor, ¿por qué lo dice? Pues vamos a ir al libro de Romanos 10, Alabanza, Señor. 10, no, ese no está acá. Búsquenlo en sus casas, no tenemos ningún afán. Vamos a buscarlo porque hoy los que nos están escuchando van a empezar a hacer el mejor negocio de la vida. Amén, Y les voy a Señor. presentar un socio, porque siempre buscamos un socio que tenga dinero, ¿no? Amén. Un socio que tenga lo que yo necesito para que eche hacia adelante esa empresa. Pues ese socio se llama Dios. Alabanza. O ese socio se llama Jesús de Nazaret, Amén. o ese socio se Amén. llama Jesucristo, el que resucitó Amén. de entre los muertos. Amén, Señor. Dice la palabra, y por eso me encanta esta versión, porque ya en ninguna otra versión habla de negocio, ya habla de un propósito, pero acá es clara la escritura del oso en Romanos 10, el verso 8, y dice de la siguiente manera: mas ¿qué dice la escritura? Cercano está el negocio, Alabanza, Padre. es a saber en tu Alabanza, boca Señor. y en tu corazón, Alabanza, aleluya. amén. No necesitamos dinero, necesitamos nuestros labios. No necesitamos mercancía, necesitamos nuestro corazón. Amén. ¿Cómo dice allá? Quiero que lo lea la Sí, salmista. amén. Yo quiero también que tú lo leas allá, porque ahí es donde vemos la importancia de que las Sagradas Escrituras tratemos de buscar esos pergaminos, los más antiguos, Amén, porque en esta Señor, palabra que es una de la revisión de Cipriano, dice, más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe, la cual predicamos y lo que Amén, sucede. Señor. Pero ahí ¿Qué? ¿Cercano qué está? Ahí la palabra, no habla de negocio. No habla de negocio. Y si ustedes van a mirar el profeta Isaías 12, Amén. el profeta dice, aseguraréme. Porque un negocio necesita de un seguro. Amén. Y más Señor. un negocio tan grande, porque es que no Uy, estamos hablando de amén, cualquier amén. negocio. Acá el negocio es con el Señor, andar lo mejor 80, 90 años y aseguramos la vida Amén, eterna Señor. junto a Él. Amén. Amén. Entonces ese negocio que estamos hoy proponiendo y que no somos nosotros, sino el mismo Espíritu Santo Amén. que te está diciendo, ¿por qué no negocias conmigo? Amén. ¿Por qué no Señor. hacemos el mejor trato de tu vida conmigo? ¿Por qué no tomas el propósito que hubo en esa resurrección? Entonces dice, quiero repetirlo porque sé que esto va a marcar y cada uno de los que están escuchando van a decir, yo no me voy a seguir perdiendo el negocio, el mejor negocio que me han Amén, propuesto Señor, durante amén. toda mi vida. Amén. No importa si tú tienes 5, 10 años, 20, 30, 80, el Señor quiere negociar contigo. Amén. Y Señor, tiene amén. promesa para él y para todos los Amén. suyos. Entonces dice, más ¿qué dice la escritura? Vuelvo y repito, el apóstol Pablo no puede hablar del evangelio. El apóstol Pablo no puede hablar de las cartas del apóstol Pedro, ni del apóstol Mateo, ni del médico amado Lucas, ni del evangelista Marcos, ni del apóstol Juan, porque él no tuvo esas cartas. Alabanza. Ellos no tuvieron el privilegio que tenemos nosotros, Amén, ¿no? Señor, De amén, tener amén. tremendos tesoros de Dios Amén, Señor. para vivir una vida, como dice el hombre, con éxito, por decirlo así. Amén, amén. Porque Dios, los hijos de Dios tenemos que ser hijos de éxito. Amén. Amén. Sí, es una palabra que usa el hombre, pero el éxito en otro sentido Amén. es triunfo, Progreso. es progreso. Entonces dice la palabra, más ¿qué dice la escritura? El apóstol Pablo se hace la pregunta, Oh, cercano está el negocio, es a saber, en tu boca y en tu corazón. Este es el negocio de la fe. Amén. Podemos decir, voy a hacer negocio con mi fe. Amén. Podemos Amén. decirlo. Claro Cada uno que diga en sí. su casa, Amén. voy a hacer hoy el mayor negocio Amén. con De mi mi fe. vida, Señor, amén. Amén. Porque eso es lo que tuvo Abraham, Romanos 3 y 4, es lo que tuvo Abraham con Dios. Amén. Él tuvo fe y esperó contra esperanza, que fiel era el que se lo había prometido. Así como estamos hoy hablando de cómo entrar a estas promesas, dice, este es el negocio de la fe el cual predicamos. Aleluya, estamos en este siglo, Amén, Padre amado Señor, Dios. amén, Tú has levantado amén. un ministerio en este siglo, en el siglo de Noé.
Él hizo algo que los hombres no conocían, que fue un arca. Amén. En el tiempo de Moisés, Él puso plagas que, aunque los mismos magos de Faraón las hacían, no las conocían. Y así ha ido el Señor. Ahora, en este tiempo, hay que pedirle al Señor, porque el internet, ¿quién lo ve? En este momento, ¿cómo sabemos cómo nosotros estamos yendo por los aires a que ustedes nos vean? Así es. Sin ningún cable que nos conecte a cada casa. Pues ahora, en este tiempo, es una revelación que me daba ahora el Señor, Amén, estando acá Señor, sentado. amén. En este tiempo hay que reclamar al Señor las cosas invisibles que se Amén, hagan Señor, visibles amén. para cada uno de Yo nuestras lo creo, vidas, Padre. porque ese es el negocio en este tiempo. Amén. En este Yo tiempo lo apareció creo, Señor. esto que es el internet, que nadie sabe cómo aparecen de pueblo en pueblo, de Nación en nación en nación. nación, Oh, y va alabanzas. a millones de kilómetros por Vernos como segundo, si estuviéramos cerca. porque nosotros estamos hablando con cada uno de vosotros. Amén, Y muchos Señor. están gozando y nos están viendo. Amén, Y más Señor, nos gozamos amén. nosotros que ustedes hayan hoy puesto su confianza en que lo que Dios iba a hablar a través de sus pastores Amén. es una palabra real. Y que lo Amén. reciban, que lo que estamos hablando nosotros por el Espíritu Santo, porque Amén. la palabra se tiene que hacer carne para que alguno la hable. Amén. Que ustedes lo reciban, y si lo reciben, empezamos a hacer ese negocio del que estamos hablando. Aleluya. Entonces, este es el negocio de la fe, el cual predicamos. Amén. Que si confesares con tu boca Y con tu corazón. al Señor Jesús y que lleves en tu corazón que Dios lo levantó de los Amén, muertos, Señor. entonces lo que decía la salmista número 1, fe, ahora número 2, creer. Amén. Amén, porque cuando yo creo, como lo ha dicho la sierva, si en un bafle, por viejo que sea, dice que hay huevos en este momento, la cubeta a 2,000 pesos, yo creo y arranco a comprar El esos otro huevos. se queda sentado. Cierto, el que no creyó, pues se queda sentado, no es una gran mentira. Pero el segundo punto, primero, número 1, fe, pero la fe, lo dice en esta misma carta más adelante, viene por el oír la palabra, y no cualquier palabra, la palabra de Dios. Dice entonces que si creyeres en tu corazón, estamos en el verso 9, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Alabanza. Aleluya. Amén. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, más con la boca, Alabanza. que es otra predicación que vamos a hacer. ¿Qué hablas tú durante el día? ¿Qué confiesas tú durante el día? Lo que tú hables y lo que tú confieses, más cuando somos hijos de Dios, es un hecho. Amén. Alabanza. Y es que nosotros podemos hablar porque hemos experimentado tantas cosas durante tantos Amén. años de fe, ¿no? Así es. Y creo que todos los que nos están escuchando, que Amén. están con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo en nuestro ministerio, Amén. han experimentado tantas cosas. Si las personas que han oído de esta buena nueva se reunieran con nosotros, no cabríamos, creo que en un estadio, ¿no? Tantas personas que hemos hablado durante tantos tiempos, Sí, amén. tantas personas que han Que sido creído. realmente testigas que lo que ha hablado nuestros labios por el poder del Espíritu Amén, Santo es verdad, Señor. ha sido un hecho. Amén. Por eso, como dice el apóstol Pablo, es otro, no avergonzarse, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, Potencia de Dios aleluya, para salud. para salud, vuelve y Amén. repite lo mismo que acá, Amén, amén. para salvación, dice el apóstol. Amén. Y bueno, Entonces, pastor, ya para terminar, entonces, este punto, amén. amén. Entonces vamos a mirar el tercero. Yo creo que es uno de los tres que hemos mencionado, Amén. es uno de los más difíciles, el permanecer. Porque después de que Aleluya. tú recibes, crees, confiesas, y estás seguro de que llevas un nombre que es sobre todo nombre, Amén. el permanecer es una de las cosas más difíciles. Muy difícil. Porque dice el Señor Difícil. en contra de todo lo que nos vende el mundo, de que va a ser chévere, de que todo va a ser rico, todo me va a salir bien. Aleluya, sí. No, porque vamos a ser probados. Y va a ser probada tu fe. Amén. Va a ser probada esa confesión de fe que tú hiciste
en el momento en que recibiste al Amén. Señor y que te vas a negar y vas a dejar esta carne y vas a transformarnos. Y yo quiero ir, pastor, a la carta del apóstol Pablo en Efesios 6. Amén. Y ahí habla cómo permanecer. Y ahí Sí, está amén, hablando de todo lo que nosotros como seres espirituales, como llamados al reino de los cielos, Tremendo. vamos a tener que afrontar. Y me encantaría que los santos lo leyeran en sus casas, no lo dejaran acá. Yo me voy a referir desde el 11, donde dice, para poder permanecer es necesario vestidos de toda la armadura de Aleluya, Dios aleluya. para que podáis estar firmes Amén, Señor. contra Aleluya. las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha Amén. contra sangre y carne, sino contra principados, contra Amén, potestades, Señor, contra amén. señores del mundo, gobernadores Amén, de estas tinieblas, como malicias espirituales en los aires. Recordemos que la primera lucha es conmigo misma. Amén, aleluya. Amén, La Señor, lucha amén, no está amén. afuera. La lucha está con este ser, con esta Amén, mente Señor, que amén. no quiere servir al Señor, que niega la eficacia del Evangelio, que niega el que Él va a proveer y una serie de cosas. La duda empieza por mí, el enojo empieza por mí, la envidia empieza por mí, porque si no estuviera en mí no lo vería afuera. Entonces la lucha está primeramente en nosotros y lo que permitimos hacer en nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras manos. Amén. Y dice entonces en el 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Amén. Entonces Señor, van a amén. venir. Amén. Va a venir el momento de prueba, va a venir el momento de adversidad, va a venir a tocar tu fe, la enfermedad, Amén, las amén. finanzas, las diferencias, de pronto de opiniones en pareja y una Sí, serie de amén. los hijos que no quieren Amén. sujetarse, que no quieren continuar con esas ordenanzas en la casa, una serie de cosas. Y dice para estar firmes en el día malo. Y miren una cosa tan importante que nos dice el apóstol, que dice, y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad Amén, y Señor, vestidos de la amén, cota de amén. justicia y calzados los pies en el evangelio del evangelio de la Amén. paz, sobre todo, tomando el escudo de la fe, ahí estamos resumiendo todo, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. No hay otra forma de Amén, permanecer. Señor, Sí, No hay otra aleluya. forma de permanecer en esa promesa, sino revestirnos con la palabra. Y dice, tomad el yelmo de salud en el 17 y la espada del Espíritu, que es Amén. la palabra de Dios. Amén, amén, amén. Y es Sin la importante cual no irnos podemos permanecer. a la palabra más antigua. Y en el 18, para poder permanecer hay algo vital, oración. Aleluya. En el Amén, 18, Señor, amén. orando en todo Sin tiempo, amén. con toda deprecación y súplica en el alabanza, Espíritu Señor. y velando en ello con Amén, toda instancia y Amén, suplicación Señor, amén. por todos los santos. los santos. Tremendo. Entonces yo creo que Aleluya. aquí en el permanecer, todas las cartas del apóstol Pablo nos habla de cómo permanecer. El apóstol Pedro en Sí, sus aleluya. cartas nos dice Amén. cómo Cómo permanecer. El apóstol en las Santiago promesas nos de Dios dice es cómo resurrección. permanecer, porque si no estamos revestidos de lo alto, si no estamos revestidos de la palabra de Dios, y no hay otra forma, como decía la pastora, si yo no conozco, si yo no sé cómo agradar a mi Padre y no sé cómo estar dispuestos, cómo estar aprovisionado, Amén. cómo poder llenarme de esas defensas, de que mi cuerpo esté preparado para el momento de la prueba, Amén. entonces me va a pegar y me va a pegar duro y posiblemente Amén, yo voy a decir, Señor. yo ya no quiero saber nada del Evangelio. Yo ya no quiero saber nada de Dios, yo desde que estoy en esa iglesia me va mal, no me cuadran las cosas, porque ya no nos pertenecemos Sí, a amén, nosotros amén. mismos, sino ya nos pertenecemos a Él, que dio la vida por nosotros, y si ya lo confesamos, somos de Él, y nada, ni una Amén, hoja, amén. ni un árbol se va a mover Amén. si no es permitido a nuestro Padre para Amén, Sí, nosotros. aleluya. Entonces, si nosotros al comprar una casa, porque al nosotros querer ganar las promesas de la resurrección de Dios y al querer perseverar en las promesas de Dios, o sea, sostenernos, porque lo difícil no es crecer, lo difícil no es ser conocido, sino lo difícil es sostenerse. Amén. Así Y para es. sostenernos, como decía la salmista Sara,
dice la palabra, leía ella, pero la palabra no dice porque muchos le piden a Dios que los arme, ahí dice tomad, Amén. vestíos. Amén. Eso nos toca a cada uno de Amén. nosotros, amén. Alabanza. Con el poder que Dios nos ha dado en la resurrección, porque dice, esta generación pide señal, pero no le será dada señal, sino la señal de Jonás, amén, profeta. Señor, amén. El profeta estuvo en el vientre del pez 3 años y 3 años exactos Amén. estuvo ahí. Así es. Y el hombre pide, en este tiempo, el hombre pide también que las cosas sean rápido, que fluyan, que el Señor haga lo que le parece, por lo que el internet se hace así, ¿no? Así es. Y en este tiempo les digo con toda la autoridad, sí se van a dar las cosas, Sí, Amén. pero amén. tenemos que esperar y tenemos que, como decía la salmista Sara, armarnos. Amén. A ti te toca, Alabanza. con la palabra que Amén, estamos dando, Señor, con amén. la oración, con el ayuno, a ti te toca vestirte de toda la armadura Armadura de Dios, de amén. Dios. Alabanza. Amén. Entonces, ¿cuántos vamos a empezar? Porque el Amén. apóstol Pablo, en una de sus cartas, Amén, dice que Señor. seamos Amén. juiciosos Así es. Amén, Señor. para que en Amén. todas las cosas nos vayan bien. Amén. Entonces, mis amados hermanos, amados, esperamos que tanto lo que ayer les predicábamos respecto a que esa maldición que vino por un solo hombre, también un solo hombre, y no cualquier Oh, hombre, alabanza, Señor, amén. sacó Alabanza, toda esa amén. maldición, dice el apóstol Amén. Pablo, la enclavó en la cruz de acuerdo. y nos vistió a nosotros Oh, en amén, lugares con una celestiales, armadura lo dice el especial. apóstol Amén. Pablo. Entonces, para retener, el apóstol Pablo dice que retengamos la sana, no, el apóstol Pedro, que retengamos la sana doctrina, la cual hemos aprendido. Amén. Amén. Y para que estemos totalmente seguros porque muchos dicen, ¿no? Hay muchas personas que siendo cristianas les suceden tantas cosas, pero yo estoy completamente seguro que esas personas están descuidadas en el trato con su Dios. Amén. Están descuidadas en su vida personal. Amén. Están descuidadas en lo que acabamos de mencionar. En ese negocio no están quizás dando lo que tienen que dar para que el mundo espiritual, porque nuestro Dios, el Dios que predica este ministerio, está a total reposo. Hay un mundo espiritual, hay un mundo angelical que trabaja para nosotros. Están Amén. obligados. Amén. Hebreos 1:12 para que lo lean. Entonces, ¿qué más podría decir Sí. la sierva para Ya, de ya verdad, hoy es gozarnos, mis santos. despedirnos? Amén. Porque yo pienso y puedo dar fe de lo que se habla, de que con 59 años que yo en el Evangelio jamás me ha fallado su palabra. Aleluya. Siempre he entrado y he encontrado Alabanza, el Señor. alimento que yo necesito para el Aleluya, tiempo que Señor. vivo. Aleluya. Paz, gracia y misericordia para todos mis amados. En el nombre poderoso de Jesús, para todas las familias de Colombia, de los de la tierra y los que escuchan estos mensajes, que la gracia, la paz, la misericordia y el don de Dios, que sobreponga todo entendimiento, more ahora, en este instante, en cada uno de vuestros Amén, corazones. Señor. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Amén y amén, amén. amén. Aleluya, Señor. Entonces, el día de mañana estaremos transmitiendo la convocación de los santos, confiando en el Padre Eterno que nos tenga con vida, con salud. Entonces los esperamos. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengas, por favor nos dejas tus comentarios. Amén. Una de las Dale cosas que like. me dijeron, suscríbete. Ajá. Pues no estamos acostumbrados a esto, pero sí, suscríbete y haz clic en la campanita Sí, lo para necesitamos, que necesitamos cualquier ese- video que ese respaldo, subamos, ese apoyo. les cuento que estamos subiendo un material muy bonito para las personas que tienen un llamado especial, que es la de evangelización. Amén. Pero pues obviamente eso Amén, enriquece a aleluya. toda la iglesia del Señor. Ujú. Entonces también te invitamos a que pues si quieres ver ese contenido, también está para ti. Entonces nos vemos confiando en mi Padre Celestial el día de mañana. Los Amén. esperamos con mucho amor. Un abrazo para Aleluya. todos. Paz con Amén. Los vosotros. amamos. Amén. Los amamos. Los amamos en el nombre Paz, del gracia y Señor. misericordia. Amén.